Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en esta nueva actividad que les presenta el PECIER para todo el sector. A continuación le voy a dar el pase al ingeniero Jorge Luis Guima, que él es el representante de la empresa ISAREP en la vicepresidencia del Consejo Directivo de PECIER, quien les va a dar unas breves palabras de bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Guima. Gracias, Rosita. Buenas tardes. En representación del Comité Peruano de la CIER, el PECIER, les doy la bienvenida. Continuando con las actividades abiertas y gratuitas presentadas por parte del PECIER, que tienen como objetivo fundamental el contribuir en el intercambio de información que promueve el desarrollo en nuestro sector, con relación a lo mencionado, presentamos diversas actividades de capacitación. Compartimos experiencias con temas relevantes para nuestro sector. Y dentro de estas actividades previstas para este año tenemos el segundo Rodeo Nacional de Linieros, que este año se realizará en Arequipa, evento donde competirán las principales empresas distribuidoras del sector peruano a nivel nacional y contribuirán con el fortalecimiento de las capacidades especializadas tanto en seguridad y salud en el trabajo, como además de ofrecer un entrenamiento práctico en las actividades operativas de distribución eléctrica. También tenemos previstos cursos sobre BIM, inteligencia artificial en el sector eléctrico, habilidades blandas, entre otros. Las actividades que presentamos se encuentran alineadas con el compromiso de sumar en el camino de la integración, interconexión y desarrollo del sector eléctrico. Un poquito recordemos que la Comisión de Integración Energética Regional CIER, con sede en Uruguay, agrupa a todos los comités internacionales, entre ellos el PECIER. La CIER es una organización de carácter internacional regional que está presente en 16 países, reuniendo empresas y organismos del sector energético, así como también a los miembros asociados y entidades vinculadas. En el Perú, el Comité Peruano de la CIER actualmente está conformado por 26 empresas y organismos asociados activos ubicados en todo el país. Yéndonos a lo que tenemos programado para el día de hoy, presentamos el PECIER Live, Transformación Digital e Innovación en la Gestión de Proyectos. Este PECIER Live brinda el marco introductorio del curso virtual Implementación de la metodología BIM en el sector eléctrico, que inicia este 9 de junio en 6 sesiones y que dentro de sus objetivos buscará dotar a los asistentes de herramientas y conocimientos que le permitan mejorar la eficiencia, calidad y sostenibilidad de sus proyectos eléctricos mediante la aplicación de la metodología BIM. Al finalizar, los participantes serán capaces de elaborar la hoja de ruta para la implementación de la metodología BIM, entre otros temas. En la actividad de hoy tenemos la presencia de destacados profesionales, como el señor Roberto La Rosa Salas, en la exposición central, quien forma parte de los profesionales que estarán dictando el curso antes mencionado, y que hoy desde su amplia experiencia brindará importantes alcances del tema. Asimismo, estamos en esta oportunidad teniendo la participación de la empresa Enline como auspiciador exclusivo del evento, a quienes agradecemos su presencia destacando que apuesten por estas actividades que compartan conocimientos y experiencias, promoviendo el desarrollo del sector. Ellos con la exposición del señor Edgardo López, quien es Chief Product Officer y Head of Sales para la TAM de Enline, expondrán sobre casos de éxitos en aplicación de modelos digitales de red con aplicación de inteligencia artificial para energía y optimización de redes para planificación, operación y mantenimiento en segmentos de generación, transporte y distribución en la industria. Esta interesante exposición que complementará el contenido que será compartido en la actividad y los invitamos por eso a quedarse hasta el final del evento. Para ya comenzar con este evento, quisiera presentar al señor Juan Miguel Cayo Mata, quien tendrá a cargo la moderación de este PCR Live. Permíteme, Juan Miguel, hacer una pequeña introducción de tu experiencia. Ejecutivo con amplia experiencia en el sector eléctrico, ha liderado diversas empresas e instituciones. Es economista egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en economía por la Universidad de Georgetown en Washington. Ha sido viceministro de Economía entre los años 2006 y 2007 y viceministro de Energía en el periodo 2004 al 2006. También trabajó en el Banco Central de la Reserva del Perú, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial con sede en Washington. Asimismo, fue director de regulación para América Latina dentro del Grupo Enel, ha sido gerente general de la compañía eléctrica Phoenix Power y actualmente gerente general del Grupo Duna, parte del Grupo Energía de Bogotá, además de participar en directorio de importantes empresas en el país.
Adelante, Juan Miguel. Muchas gracias, Jorge. En primer lugar, mi agradecimiento a Pesier por invitarme a ser moderador de este importante evento que cuenta con la presencia de importantes expositores como el ingeniero La Rosa y el ingeniero López. Antes de pasar a presentar al expositor, quisiera hacer un par de anuncios en beneficio de los participantes. Se invita, por supuesto, a los participantes a que realicen sus preguntas o comentarios durante la actividad por el chat, ¿no? Para que sean compartidos durante el conversatorio. Asimismo, se solicita a los participantes mantener desactivado su audio y video para evitar interferencias y revisar sus conexiones para evitar tener también interferencias durante la transmisión. Paso a presentar al expositor, el ingeniero Roberto La Rosa Salas. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Católica del Perú, con más de 20 años de experiencia en el gerenciamiento de diversos proyectos de distribución, transmisión y generación eléctrica. Cuenta con maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y egresado de la maestría en Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero del Centrum de la Universidad Católica. Ha sido gerente corporativo de planeamiento y proyectos de inversión del grupo Distriluz, presidente del Comité de Proyectos y Planeamiento Eléctrico de la Red de Negocios de FONAFE, responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Actualmente, el ingeniero La Rosa se desempeña como consultor para la optimización de procesos e implementación de la metodología BIM para la gestión de inversiones. Asimismo, es docente de posgrado en ESAN, ha realizado publicaciones sobre gestión de proyectos y BIM, y es expositor nacional e internacional sobre gestión de proyectos, gestión de portafolio y la implementación de la metodología BIM. Adelante, Roberto. Buenas tardes, gracias Juan Miguel. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si se ve la presentación, por favor? Listo, Sí se ve conforme. listo, gracias Rosa. Bueno, y agradecer al PECIER, a Jorge y a Juan Miguel por la introducción y lo importante que es el tema de capacitación y difusión de la experiencia hacia todo el sector y en particular el sector eléctrico. Y la presentación se titula En Transformación Digital e Innovación en la Gestión de Proyectos. Y durante la presentación va a ir enfocado desde el punto de vista de proyectos en sí y también de la parte de operación y mantenimiento bajo una lógica de la gestión del activo, en donde tiene un punto fundamental la gestión de la información. Y ahí es donde entra el tema de la transformación digital y la innovación, ¿no? En esa línea, la primera parte de la presentación son las tendencias. Las empresas eléctricas y las empresas de infraestructura están en un entorno. Es necesario identificarlo cómo va evolucionando porque tiene una relación con las empresas. La problemática en sí de la gestión de proyectos, sea empresa pública, sea empresa privada. El marco de gestión de inversiones que ha evolucionado significativamente en los últimos años, los retos y oportunidades y las conclusiones. Empecemos. El tema de las tendencias. Se muestran unas imágenes de cómo ha evolucionado el sector de construcción de viviendas, desde temas muy usos de trabajos manual hasta uso de mecanismos de construcción modular, el uso de tecnología, ¿no? Eso es como en líneas generales. Otro factor a considerar es el desarrollo tecnológico en la construcción, desde el uso de los elementos prefabricados, modulares, los vehículos autónomos, muy usado en el sector minero, la realidad aumentada y el uso de la información, impresoras 3D que ya no son el futuro, son la actualidad, y no está de más resaltar el uso de la metodología BIM, ¿no? Que es la gestión de la información, el uso de los escáneres
pasamos del desarrollo de ingeniería en Google Maps, Google Earth, al levantamiento de informaciones con drones o láser que permite recabar información con mayor nivel de precisión. Y no solamente uso útil para la gestión del proyecto, sino también para la gestión del activo. Y en cuanto al sector eléctrico, cómo ha venido evolucionando de ser un proveedor de la electricidad a ser una instalaciones donde hay un intercambio bidireccional de información y desde el desarrollo también de fuentes renovables, ¿no? Eólicas, fotovoltaicos, solares, y no está de más resaltar el cómo el consumidor ha ido evolucionando, ¿no? Ya ahora se habla de prosumidores, el uso de medidores inteligentes, el uso de paneles, y esa es la realidad en la cual el sector eléctrico ha evolucionado, de un proveedor de electricidad a un proveedor de servicios con toda la amplitud del concepto. Esto aunado también con el desarrollo y el fomento de las ciudades inteligentes, el uso de la información de vehículos, semáforos, la iluminación, el tema de iluminación no solamente LED, sino también la gestión de la iluminación y otros factores que ya se vienen implementando en algunas ciudades del mundo y que en la práctica vienen a gestionar, a generar información y es necesario que se gestione. Y dentro ya del enfoque de activos, pasamos de solamente la preocupación de la parte del monto de inversión, es decir, costos de desarrollo de ingeniería, a costo de construcción de la infraestructura, a una visión ya de largo plazo enfocado a la operación y mantenimiento. La primera parte del CAPEX está orientado a la gestión de proyectos y la segunda ya a la gestión del activo, y ya esa visión viene implementándose en distintos sectores y en especial en el sector eléctrico, en donde nos preocupamos por el estatus, la performance del activo, el costo y el riesgo. Ya no solamente nos enfocamos en que el producto pueda ser barato, sino que sea un costo eficiente de tal manera que me pueda durar los 20 años o los 30 años que se estimen la explotación de ese activo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay todo un análisis en cuanto en la etapa de diseño y de compra, fabricación de los suministros, los costos, los ahorros son significativos versus dejar a inversiones a un costo mínimo versus el riesgo que se asume en los 20 años de operación de esa infraestructura. Entonces hay una preocupación ya no solamente del proyecto, no solamente del CAPEX, sino fundamentalmente de la fase de operación y mantenimiento, ¿no? Y esto también se ha desarrollado, hay algunos marcos conceptuales de la gestión del activo que tiene como base la gestión de la información, datos, estándares, normas, gestión de datos, ¿no? Y con una visión del activo del ciclo de vida, desde que se desarrolla la ingeniería, se adquiere, se construye, se opera, se mantiene y se dispone. Entonces son dos factores relevantes que durante la exposición vamos a poder ir entrando en detalle, ¿no? No está de más resaltar el desarrollo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el Enline, posterior a la exposición, va a entrar a unos detalles en cuanto a la información de un modelo digital con el desarrollo de la inteligencia artificial. Es información a enero, 4.7 billones de visitas solamente en enero, y esto ya refleja el gran desarrollo y todas las consultas que todos hacemos en la inteligencia artificial, al ChatGPT, entre otros, ¿no? ¿Y qué nos encontramos el día de hoy? En ese escenario, el desarrollo de la actividad de la empresa distribuidora a una distribuidora de servicios, el desarrollo de la tecnología no solamente en el tema electrónico, sino también al desarrollo de la tecnología en cuanto al proceso constructivo, al desarrollo de la ingeniería, y es ahí donde podemos contrastarlo con lo que el día de hoy pasa, sea empresa pública o sea empresa privada, a cómo se gestiona la gestión, el proyecto inicial. El usuario, el cliente, tiene una idea del proyecto, lo entrega en papel o en un Word o un Excel y se lo pasa al especialista, al civil, se lo pasa al sanitario, se lo pasa al estructuras, al sanitario. Cada uno recibe un documento, ¿no? A veces en físico, a veces en Word y por correo electrónico, lo que implica que cada uno va a interpretar de mejor manera
la naturaleza del proyecto y la problemática que pretende solucionar. Esta fotografía es una fotografía real donde la información en file de palanca y en la práctica refleja muchos actores que están viendo un único proyecto. Una ampliación de redes, un proyecto de ampliación de subestación de potencia, pero cada uno lo está entendiendo de la mejor manera, hace el mejor esfuerzo para poder entender cuál es el alcance. Lo que uno puede inferir que se comete errores e implica muchos reprocesos y deficiencia, no solamente en la parte de gestión de proyectos y la parte del diseño y la construcción, sino también el riesgo que se asume para la etapa de operación y mantenimiento. Si hago mal el diseño, construyo de manera deficiente, con materiales no adecuados, implico infraestructura sobredimensionada, los sobrecostos que se están generando, no solamente en la parte del desarrollo del proyecto, sino también en la parte de operación y mantenimiento. Y esto se aterriza en mayores costos, ¿no? Y este es un ejemplo de lo que pasa en el sector, en general en todos los sectores, una viabilidad, bueno, la viabilidad es en el sector público, pero que empieza una viabilidad de 1 millón de soles, se paraliza la obra por problemas en el expediente técnico y se amplía el plazo por los adicionales y termina un proyecto en 3 millones de soles. En la liquidación, 1 millón de soles en la viabilidad y 3 millones de soles para el ejemplo en la liquidación del proyecto. Y la pregunta es, ¿dónde estuvo el error? ¿Qué no se hizo o qué se hizo mal o qué reprocesos se han originado? Lo que implica que el mayor riesgo que se traslada para la fase de operación y mantenimiento también, ¿no? No está de más precisar algunos problemas sobre esta información también de la Contraloría, en donde las obras están paralizadas por diversos motivos, fundamentalmente casi el 70% son por deficiencias en los expedientes técnicos de obra, mala ingeniería, mala estimación y en el proceso constructivo las deficiencias que se generan en las ampliaciones de plazo y adicionales. Y un problema que se ha venido generando, se muestran unas imágenes de una tragedia, pero que en la práctica refleja que el sector público o en general las empresas del sector de activos se enfocan solo a la parte del proyecto, solo a la parte de diseñar y construir y la parte de operación y mantenimiento, que es donde se genera el mayor beneficio hacia la empresa de activos. Y esta es información de fuentes internacionales, de Price, de Deloitte, donde se confirma efectivamente que la mayor generación de beneficios económicos a las empresas es en la parte de operación y mantenimiento. Sin embargo, en el sector público, como se muestra, no hay una preocupación por lo que pasa en la operación y mantenimiento. Entonces, si venimos del desarrollo de los proyectos con deficiencias en la parte de estudio, de construcción, el riesgo se sigue incrementando para la parte de operación y mantenimiento, poniendo en riesgo no solamente a los activos, sino fundamentalmente a la población. Algunas publicaciones en donde esta tragedia ha reflejado una serie de deficiencias en específico en el sector público, ¿no? Y es importante que se generen los cambios no solamente en la parte de diseño a través del uso de la tecnología, por la parte económica o los beneficios que pueda generar la distribuidora, sino fundamentalmente porque hay un anhelo de reducir las brechas de infraestructuras para brindar mejores servicios de calidad, ¿no?, al ciudadano, la razón de ser de las empresas. Y cómo se plantea una propuesta de solución es enfocándonos en el marco de gestión, que ha venido evolucionando para poder gestionar de manera correcta los proyectos, no solamente en la parte de gestión, sino también en la parte de planeamiento, control, tiempo, costos y calidad, ¿no? Y acá hago la referencia a prácticas que se vienen utilizando en el mundo hace muchísimos años, alineados con las prácticas del PMBOK en cuanto a la gestión de proyectos y a la gestión de portafolio, indispensable para confirmar que cada sol que se invierte en cada proyecto tenga un alineamiento a los objetivos estratégicos de la entidad, tenga una razón de ser de ese proyecto. Y ese proyecto va a desarrollar información, y esa información se refiere al tipo de información que tiene que ser estructurada. Entonces, acá es donde ya empieza a aparecer el tema de transformación digital y la innovación, en donde cada proyecto debe generar información y esta información está alineada con las metodologías de la metodología BIM. Y este es un ejemplo de lo que se viene
ya utilizando, si me da unos segundos, durante el desarrollo de la ingeniería y el ejemplo puntual durante el desarrollo del proceso constructivo, se utiliza la información mapeada con nivel de precisión de milímetros para poder comparar lo que el proyecto viene implementando, construyendo, con lo que está planificado. ¿Con qué finalidad? Se pueda tener costos, calidad y llegar de manera oportuna con la infraestructura necesaria, ya habiendo hecho un análisis económico desde que se desarrolla el proyecto. ¿Con qué finalidad? Reitero, en todo el ciclo de vida del activo, si hago un proyecto, diseño y construyo de manera eficiente, me va a permitir explotar al máximo el activo en la parte de operación y mantenimiento. Es decir, las prácticas de gestión de proyectos se van a seguir utilizando y de manera complementaria se gestiona la información con la metodología BIM. Y menciono el Plan BIM Perú como un documento referencial, ¿no? Y eso hay la 19650, que es la que rige el marco general. Y este marco de gestión del proyecto, en donde tiene el kit del asunto en la gestión de la información, es indispensable para que la información, una vez que se activa, se termina, se activa y se entrega al área de operación y mantenimiento, se pueda gestionar ese activo. Y acá es donde empieza a aparecer el gemelo digital, que en las siguientes diapositivas la voy a mostrar. Alineado con una ISO 55000, pero que en la práctica es explotar al máximo el activo. Y de manera transversal, no está nada más hacer una precisión. No significa que la gestión del activo empieza desde que el proyecto termina, sino es una visión desde que se desarrolla, el diseño se construye. Solamente que la información del activo ya es cuando está en la etapa ya en la entrega en el área operativa, ¿no? Pero la visión transversal, aquellas empresas que pretenden implementar la gestión de activos, es desde que se desarrolla, se empieza a tener la idea de proyectos hasta que se opera y se mantiene y se da de baja ese activo. Y aquí es donde aparece BIM. Van a encontrar en las redes distintas definiciones. Yo me quedo con algunos términos que creo que es importante resaltar. BIM es la I latina del centro, que es información, permite un trabajo colaborativo, la gestión de la información estructurada desde todo el ciclo de vida del activo. ¿Y para qué? Para poder tomar decisiones de manera oportuna. BIM no solamente es diseño y construcción, BIM participa en diseño, construcción y operación y mantenimiento. Reitero, es todo el ciclo de vida y explotar al máximo el activo. Y en esta línea, ¿cuáles son las grandes deficiencias de la metodología tradicional de desarrollo de ingeniería o también el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento? Son que están, el trabajo el tradicional está enfocado a que es lento y disperso, como lo mencioné en los gráficos anteriores. Está enfocándose a que entrega un papel, entrega un correo, entrega un archivo, origina una dispersión, pérdida de información, reprocesos, mientras que la parte de construcción se genera de manera eficiente. Si hago una ingeniería con errores, me demoro mucho, ya el proceso constructivo está desfasado, no genera beneficios en el plazo determinado, y el proceso constructivo aumenta el riesgo en cuanto a ampliaciones de plazo y adicionales. Y en la operación y mantenimiento con el esquema tradicional está enfocado basado en actividades. Planifico actividades, ejecuto actividades, presupuesto actividades y ejecuto actividades. Y la pregunta es, ¿esas actividades están relacionadas o realmente se ha identificado cuáles son los beneficios para la empresa de activos o la distribuidora? Ahí pongo un gran signo de interrogación. Mientras que acá de manera complementaria aparece BIM, que me permite gestionar la información desde la parte de diseño, centralizado, ágil y colaborativo. ¿Qué significa? Al tener la información y las especialidades, todos mirando una única fotografía, un único proyecto, me permite reducir tiempos en las revisiones, reducir tiempos en la aprobación de la ingeniería, reducir tiempos en comunicar al propietario o al constructor la aprobación de la ingeniería. Entonces, si gano eficiencias en el diseño, defino los adicionales, defino los mayores metrados a nivel de precisión significativamente mayor que el esquema tradicional, ya empiezo a ganar, tengo beneficios hacia la distribuidora, ¿no? Y ya
en este aspecto ya paso a la siguiente etapa de construcción, eficiente y colaborativo. ¿En qué aspecto? Ya no es trabajo manual en cuanto a un funcionario o una persona toma nota, sino ya se utiliza drones para levantar información de las valorizaciones con abundante nivel de detalle y con márgenes de errores cada vez menores. Y en la parte de operación y mantenimiento, al ser centralizada la información y del ciclo de vida, me permite gestionar la información de riesgo, costo y performance del activo. ¿Qué significa en la práctica? Si tengo información con la cual diseñé con los equipos de patio, de la manera como he construido e instalado una subestación de potencia, me permite tener una mejor información de mejor calidad para que se analicen los riesgos, los costos y lo que ocurre con el activo en los 20 años que se espera generen valor. Y algunos mitos sobre Bing. Bing es software, se dice que es software. Bing aplica solo a proyectos grandes. Primero, el Bing software no es un software. En las anteriores diapositivas mostró Bing es una metodología de trabajo en la cual sí tiene un eje de tecnología y no solamente software, sino también hardware. Y lo voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Bing aplica a proyectos grandes, Bing aplica a todo lo que es activos y hay un nivel de escalas, pero que ya tiene que customizarse de acuerdo a la realidad de cada empresa. Bing es solo para diseño y construcción, no, Bing es una metodología de trabajo colaborativo para todo el ciclo de vida del proyecto y del activo en sí. Solo Bing solucionará todos los problemas. No, lo que se ha mostrado en la diapositiva anterior es que Bing es complemento a las prácticas de gestión de proyectos y la gestión de portafolio. Es una solución, un esquema integral para poder obtener soluciones. Las estrategias de implementación son tres grandes ejes, lo que es procesos. En ese orden es indispensable que primero se enfoquen o que nos enfoquemos al desarrollo de los procesos y a optimizarlos para poder entrar a una segunda etapa, la de personas, identificar las capacidades, tratar de reducir las capacidades, así como también todo un plan de desarrollo de personas. Y la tecnología, no menos importante, el uso de hardware, software, que a nivel mundial se han venido desarrollando muchísimo. Ya en el Perú, empresas de infraestructura utilizan Bing hace más de 15 años. En el sector público, recién en el 2020-21 se han empezado a implementar en el sector eléctrico público. La recomendación es que sea en ese orden, personas, procesos, personas y tecnología, para poder tener mejores resultados. Y la implementación de la metodología BIM, ¿en qué aterrizamos? ¿En qué tipo de información aterrizamos? La guía BIM establece 27 usos. 27 usos como un marco general, no todos los usos se aplican a todos los sectores. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar algunos usos que en el sector eléctrico se pueden explotar, pero es importante que se tenga claro cómo va alineado los usos, el desarrollo de la información con el ciclo de vida del activo, para podernos enfocar en la primera parte lo que es la gestión del proyecto y en la segunda parte lo que es la etapa de funcionamiento. Y en esta línea, el proyecto, una representación simbólica, un cubo a nivel de planificación, tiene una idea preliminar. La etapa de desarrollo de ingeniería tiene mayor nivel de información, llamémoslo una viabilidad, llamémoslo una ingeniería básica, ya tiene un mayor nivel de información. Y recordemos, es un proyecto ya más maduro y que tiene información, y la información con la metodología BIM permite que sea estructurada y en un entorno común de datos para poder todos ver ese desarrollo del proyecto. Y en el proceso constructivo ya hay mayor nivel de detalle, ya marcas, ya dimensiones de determinado equipos de patio, las características físicas y mecánicas de los pórticos, del conductor, ya hay información alineado con lo que se viene construyendo. Y esto es lo que se genera modelo de información, alineado con las prácticas de gestión de proyectos. Es decir, ya desde que el proyecto se desarrolla, ya genera información indispensable para el análisis de manera transversal, y acá ya empieza a aparecer lo que es el gemelo digital. Es decir, el proyecto nació un cubo con información muy básica, fue evolucionando ya con las marcas y las características de lo que se ha construido, y en la parte de operación y funcionamiento, el activo final con la información
En la siguiente diapositiva lo voy mostrando, información para lo que es infraestructura eléctrica, información referida a parámetros eléctricos, planos, diagramas unifilares, y nivel de tensión, nivel de corriente, frecuencia, información de lo que le pasa al activo con tanta frecuencia como cada empresa lo decida. Y en esta etapa del funcionamiento se genera el modelo de información del activo, ya alineado con las prácticas de gestión de activos. ¿Qué es en la práctica la generación de la información y tipo de información de acuerdo a los usos BIM? Voy a mostrar algunos ejemplos que algunas empresas distribuidoras ya lo están implementando. Una de ellas es el grupo Distriluz, el levantamiento de condiciones existentes. Pasamos de una información a nivel de diseño de Google Maps o Google Earth a información real con uso de drones, con un margen de error de centímetros. Entonces, si la información original de las condiciones donde el proyecto se va a desarrollar y a futuro el activo se va a explotar es a nivel de detalle con margen de error de centímetros o milímetros, es evidente que se va a gestionar de mejor manera desde el origen. Otro de los ejemplos, y la detección de interferencias. ¿Qué significa la detección de interferencias? ¿Cómo ocurre en el esquema tradicional? Ocurre que cuando estamos en pleno proceso de construcción, estamos exagerando el término, estamos con el camión, con el cemento, con el concreto, con las barras de fierro para poder instalar, nos damos cuenta de los voladizos, las copas de los árboles. La metodología BIM permite gestionar la información desde la etapa de diseño, de tal manera de poder identificar algunas interferencias como segundos pisos, la copa de los árboles, ver la interferencia en las redes de distribución y los proyectos de transmisión, ver el tema de la distancia mínima de seguridad. ¿Y esto qué permite? ¿Qué permite? Desde la etapa de diseño, poder tener menos adicionales, mayores metrados y un plazo de ejecución adecuado. Y en la parte de planificación, siempre en esta primera parte de la gestión del proyecto, es el diseño. Todavía recordemos, en la fase de proyecto, en la fase de diseño, se planifica el proceso constructivo versus un esquema tradicional que tengo un Word, que tengo un Excel, que tengo un project, cada uno hecho por distintas personas, y acordémonos que se refiere sobre el mismo proyecto. Esta es una planificación del proceso constructivo como consecuencia de un diseño. El margen de error es significativamente menor comparado con el esquema tradicional y permite tener un calendario valorizado de obra real, no lo que pasa el día de hoy con el esquema tradicional. Y una vez que el proyecto se termina, se da para explotar al área de operación y mantenimiento, se gestiona información del activo. ¿Qué usos recomendamos? La planificación del mantenimiento es de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, cómo se hace la planificación, no solamente a nivel de una planificación de acá a cada 5 años o cada año, sino también qué acciones se toman para poder cumplir y los resultados que se obtienen, el análisis del rendimiento energético, la simulación de emergencias. Este es un ejemplo de lo que el modelo, el gemelo digital, puede ser sometido y estresado para condiciones climáticas para ver qué es lo que va a ocurrir con esa infraestructura y no esperar que ocurra. Entonces permite tomar medidas correctivas con bastante antelación a algún evento que pueda ocurrir. Y este es el ejemplo de una subestación de distribución aérea, de caseta o subterránea. Como eso es, dentro de los 5 usos, la gestión del activo propiamente dicho y el monitoreo del activo. ¿Qué es un gemelo digital? Un gemelo digital es la información del activo modelado, pero no solamente de manera visual, sino información estructurada. Lo que le pasa al activo, parámetros eléctricos, información nivel, tensión, frecuencia, o la información que cada empresa pueda determinar, información de fichas técnicas, diagramas unifiliares en la plataforma, no en el disco duro de un funcionario, no en el disco duro de una persona. Y esta información es centralizada
se obtiene del ERP, del SCADA y del entorno común de datos. Fichas técnicas registradas, diagramas unifilares, todas las modificaciones se actualizan en el gemelo digital y la ubicación de construcción. Algunos retos y oportunidades, lo he resumido en 6. Básicamente, la estandarización y la seguridad de la información. Cualquier mejora o optimización de procesos tiene como punto de origen la estandarización de armado, la estandarización de parámetros de construcción de subestaciones de potencia y de suministros, la gestión, la seguridad de la información, la necesidad urgente de reemplazar y modernizar la infraestructura tecnológica y dificultad de integrar las distintas plataformas. El gemelo digital se integra con el SCADA, con el SAP, con el GIS y con otros software y todavía hay ciertas dificultades. El estándar es definido en la modelación, todavía no hay, a pesar de los esfuerzos del Estado, todavía hasta el día de hoy cada empresa distribuidora viene desarrollando estándares, módulos, cuando deberíamos mirar a un solo grupo de librerías para todo el sector público y en especial el sector de distribución. Altos costos de implementar metodologías y técnicas nuevas. Sí, esto va a ir disminuyendo. Un ejemplo, en el 2021, escanear con un dron 1 hectárea costaba alrededor de $5.000. Hoy día cuesta 5.000 soles y va a seguir bajando. La adopción lenta de tecnologías emergentes por buena parte de la industria pública. El sector público per se es extremadamente lento para aceptar y hacer las adquisiciones correspondientes de hardware y software. Eso se está mejorando, pero hay mucho por hacer. Algunas conclusiones para ir terminando. Es indispensable que las empresas lo tengan en su plan estratégico, realmente lo entiendan y lo planteen y lo implementen con una visión de largo plazo y con la finalidad de obtener una ventaja competitiva. Y no es una solución única, es una solución integral. Pasar de un proveedor de electricidad o un proveedor de un producto a un proveedor de servicios de manera integral, considerando la transformación digital de todos los sectores, tener prácticas y estructuras organizacionales robustas, teniendo como foco la visión de largo plazo y de manera integral desde el proyecto hasta la operación y mantenimiento alineada con la gestión de activos, y tener prácticas de gestión de proyectos y portafolio para tener un buen marco de gestión. ¿Y qué tiene como origen? La gestión de la información de todo el ciclo de vida del activo, desde que se desarrolla el proyecto hasta la fase de operación y mantenimiento. Es decir, es una visión integral, no hay una solución única. Y ya como conclusión, para ir cerrando, es importante el liderazgo y el compromiso de la alta dirección. Sin participación activa de la alta dirección, cualquier esfuerzo aguas abajo no va a tener el resultado esperado. Definitivamente es una visión de largo plazo, no es una licencia, no es que pongo más personal, no es que optimizo mi proceso y tengo las respuestas en meses, es una visión de largo plazo. Un ejemplo del grupo de Estreluz, recién al 4 año se ha empezado a tener KPIs, evidencia que los KPIs se están cumpliendo, y estamos hablando de 4 años. La visión debería ser por lo menos de unos 10 años o plazos mayores, enfocarse en la gestión del cambio y como último punto y no menos importante, la visión del ciclo de vida del activo, desde que se desarrolla la idea, se planifica para proyectos de transmisión, desde que se sustenta ante su enemigo un plan de transmisión, ya se tiene que utilizar la información estructurada con levantamiento de condiciones existentes, con modelos y con planificación para poder tener un costo más alineado a lo que la realidad se va a incurrir. Y para ir terminando, y un llamado a la acción en el sentido de qué es lo que queremos ser actores o ser espectadores, esperar que los cambios se den a la deriva y poder generar beneficios no solamente a las empresas donde estamos, sino también hacia mejorar los servicios del ciudadano. Recomendamos la práctica, tratar de buscar a ser actores, generar todos los escenarios y los cambios en las organizaciones para que con el uso de la tecnología se pueda generar valor. Y para terminar, en la parte derecha hay un código QR. Hace unos años hicimos
un paper en donde se muestra la evidencia de que las prácticas de gestión de proyectos aunadas con la metodología BIM generan valor en gestionar algunos proyectos, el portafolio de proyectos del grupo de Estreluz. Estamos en el blog de Autodesk y si pudieran escanearlo y leerlo, les va a tomar no más de 6 minutos la lectura y es muy didáctica. Solamente eso, agradecerles el tiempo y la oportunidad de poder exponer. Muchas gracias, Roberto, por tu importante presentación. Vamos, antes de dar inicio al conversatorio, vamos a dar pase al video de Enline, por favor. Inline combina tecnología de punta en inteligencia artificial y gemelos digitales para crear réplicas precisas de los activos energéticos, ofreciendo visibilidad total con monitoreo en tiempo real y predictivo. Nuestra tecnología nos permite optimizar la generación energética, reduciendo pérdidas y emisiones. Monitoreamos dinámicamente la capacidad de transmisión de las redes, aliviando la congestión de forma segura. Además, las protegemos con mantenimiento predictivo y una rápida y precisa localización de las fallas en el servicio. Reducimos el gasto de energía y mejoramos la eficiencia de las operaciones industriales. Nuestro software se implementa de forma 100% remota y es desarrollado continuamente por nuestro equipo de expertos. Gracias a nuestras soluciones, nuestros clientes están incrementando sus ingresos, reduciendo costos y maximizando el rendimiento de sus activos de forma rápida y segura. Ya es posible desbloquear todo el potencial de los activos energéticos, sin hardware adicional, tiempo de inactividad ni mantenimientos. Descubre cómo hacerlo visitando enline.energy. Muchas gracias. Vamos a dar inicio al conversatorio. La idea es que esto sea muy participativo. De hecho, hemos recibido ya algunas preguntas de los participantes. Pero déjame hacer una pregunta inicial como para situar un poco la discusión, Roberto. Tú has hablado de los retos y oportunidades de todas estas tecnologías en el diseño, construcción y el OIM de los proyectos, particularmente en el sector energía. Pero, de tu experiencia, ¿cuál dirías que es el principal obstáculo que enfrentan las organizaciones para adoptar este tipo de tecnología? Juan Miguel, buena pregunta y complejo de responderla. Y yo diría, el tener el equipo humano primero para generar el cambio, porque es cambiar la manera de cómo venimos haciendo las cosas. Muchos de nosotros tenemos muchos años en el sector y hemos hecho la ingeniería y hemos revisado planos. Pero ahora cambiar la mentalidad de que ya no reviso planos, sino entro a una plataforma donde la línea de transmisión la giro y empiezo a revisar realmente por milímetros cuáles son, dónde están las instalaciones, los aisladores, los empalmes, ese tipo de detalles, y es lo más complejo. Y cómo en la época que estaba en Distribuidor, lo que hicimos era identificar un grupo de profesionales, generar un tipo de equipo de alto desempeño. No tenía ese nombre, pero la idea era de distintas especialidades, civil, especialistas eléctricos, mecánicos eléctricos, de gestión, de control, y empezar a desarrollar proyectos piloto. Y eso, al cada uno, los miembros de Distribuidor empezar a identificar que realmente se podía implementar y simplificaba su trabajo, o hacía más eficiente su trabajo, empezó a generar el cambio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que uno puede comprar el software, las licencias, a optimizar sus procesos, pero al final, ¿quién implementa esas mejoras? El recurso humano. Y si el recurso humano no se gestiona de manera correcta, no vamos a tener resultados. Por eso también, dentro de las conclusiones, también indiqué el tema de enfrentar la gestión del cambio, ¿no? Desplegar todos los esfuerzos. A veces uno dice, al final, cuando ya estoy en pleno proceso constructivo, empiezo a enseñar
a difundir a todo el área, ¿no? Pero el tenor fue, desde el inicio se empezó a capacitar, a informar, a poner en la práctica que era BIM y poco a poco va calando. Ese sería creo que el mayor reto, Juan Miguel. Totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Creo que la resistencia al cambio, ¿no? Es un factor que todas las empresas deben tratar de romper, ¿no? Esa inercia de seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho, ¿no? Tal cual. Es tal vez un cambio cultural para el cual tenemos que prepararnos, efectivamente, preparar el capital humano. Algo importante. Y Juan Manuel, si me permites una interrupción, discúlpame la interrupción. Hay varios ejemplos en proyectos en construcción física en donde 2 meses antes de vencerse el plazo de aprobación de ingeniería teníamos 8.000 interferencias identificados con la metodología BIM. Y la pregunta que yo hago es, con el esquema tradicional de planos y papel, ¿hubiésemos identificado 8.000 interferencias? Te aseguro que no. Entonces, y la pregunta también viene, ¿y cómo hemos construido? Ya es una ya empezar a cuestionarse, pero esa realidad implica un cambio también de mentalidad. Esas personas que han hecho con el esquema tradicional ahora van a ver la plataforma con 8.000 interferencias y hay que aprenderlas a levantar las interferencias, hacer, cambiar la manera de trabajar, ¿no? Discúlpame la interrupción, Miguel. Sí. No, muchas gracias a ti, Roberto. Mira, voy a empezar a leer algunas preguntas importantes de los participantes, básicamente básicamente en el orden en que llegaron. Hay una importante que dice, si ya se tiene construida la infraestructura, ¿existe la posibilidad de realizar un levantamiento de los activos para tener un gemelo digital? Y nosotros, cuando en la época que estuve en Distriluz, y fue la primera pregunta, y más o menos, para que tengan una idea, Distriluz tiene como 50 subestaciones de potencia, más o menos. Y, cuando empezamos a analizar el tema de costos, eh, era significativo, motivo por el cual la estrategia fue primero sobre proyectos nuevos, proyectos que estamos ampliando la subestación o que estamos construyendo nuevas subestaciones, empezamos con la metodología BIM. Y en la segunda etapa, que más o menos estaba programado para el 2026, ya era levantar la información de las subestaciones existentes, ¿no? Ahora, tiene correlación porque, como lo mencioné, ya el costo de uso de drones para el levantamiento de condiciones existentes ha bajado significativamente, de $5.000 por hectárea a 5.000 soles por hectárea, ya son costos más asequibles, diría yo, ¿no? Pero sí hay un plan para levantar. Lo ideal es levantar toda la infraestructura y tenerla modelada. Y la exposición de inline va en esa línea. O sea, explotar el activo y necesariamente tiene que estar modelada, ¿no? No solamente para tenerlo visualmente, sino para registrar la información, parámetros eléctricos, parámetros físicos, el tema de los costos también tiene que estar cargado, ya sea que salga del RP o de algún instrumento, el tema de GIS también. Entonces, sí tiene que levantarse y no hay una receta única. Nuestra receta fue primero los proyectos nuevos y luego ya la infraestructura existente, ¿no? Por un tema de costos, básicamente. Perfecto. Hay otra pregunta que hace el público respecto de si conoce si de parte del Estado o eventualmente yo diría también del regulador incluso, se tiene previsto que de alguna manera este tipo de metodologías o tecnologías sean de carácter obligatorio. Sí, a ver, el MEF ya lo ha indicado que es obligatorio para todo el sector público. A partir de diciembre de este año, ciertas tipologías de proyectos. De lo que he venido coordinando con el MEF, deberían ser proyectos de transmisión, va a exigir que sea 100% en BIM. Al 2030, ya esto es parte del Plan BIM Perú, actualizado en octubre del año pasado, todo el sector público, 100% del sector público va a utilizar la metodología BIM como primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta, Osinermin. Osinermin, en el proceso regulatorio anterior,
dio cabida a poder sustentar proyectos, no me acuerdo si estaban como proyectos de innovación o proyectos de mejora. Nosotros hicimos el esfuerzo, el Distriluz hizo el esfuerzo de sustentar que la metodología BIM permitía obtener eficiencias. Sin embargo, de esas ida y vueltas como Sindermin lo descartó. Pero más que un comentario negativo, yo lo veo como una oportunidad que Sindermin también ha identificado. No habrá sido en este proceso regulatorio, en el siguiente. Pero yo diría, ¿por qué en el siguiente? Porque ya las empresas van a tener información modelada, costos identificados para poderlo sustentar en el siguiente proceso regulatorio. Ya por lo menos hay una apertura. Yo creo que eso es bueno. Y ya en el siguiente proceso regulatorio sí vamos a entrar, deberían entrar todas las distribuidoras al tema de exigir reconocimientos tarifarios por la implementación de BIM. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta referida a ejemplos prácticos de estas mejoras en la gestión de proyectos renovables. Y si existe algún desarrollador que conozcas de proyectos renovables que estén utilizando este tipo de innovación tecnológica. Y no he escuchado mucho. Lo que ocurre es que el día de hoy se está utilizando la metodología BIM en proyectos renovables en el diseño. Sí he visto varios proyectos, por ejemplo, en el tema hidráulico, sí ya se está utilizando. Eólicos también, solares no he visto, pero me imagino que sí. O sea, la respuesta es sí. Ahora, una vez que se construyen esos activos, van a tener información para operarla y mantenerla de mejor manera. Entonces, pero no es, yo particularmente no he estado, no he visto o sea, no he estado interactuando con esos proyectos, pero sí lo que he estado viendo en la literatura que sí se han implementado, y a nivel, y hablo a nivel de Perú, muchas de las consultoras grandes que trabajan con energías renovables ya tienen un equipo BIM, ya están diseñando con BIM. Hay una pregunta también, evidentemente viene del extranjero, respecto de la vida útil del activo, desde el punto de vista regulatorio, entiendo. ¿A qué plazo es? Porque, claro, mientras más largo sea el plazo de la vida útil, probablemente hay más oportunidad para tener un beneficio económico en este tipo de tecnología. Entonces, ahí te dejo la pregunta desde el punto de vista regulatorio, ¿cuál es la vida útil de los activos, por lo menos en distribución? Y buena pregunta. Y a nivel de mi experiencia en Distriluz era que nosotros estimamos a nivel de 20 años. Ahora, la idea de la metodología es que esa vida útil va a ser adaptada a a cada realidad de cada proyecto. ¿Por qué? Dentro del análisis de la gestión del activo hay una etapa donde es adquiero o diseño, construyo, opero y doy de baja o rehabilito las instalaciones. Entonces, no hay una respuesta única, ¿no? Una central hidráulica, por ejemplo, una línea de transmisión. Entonces, implica que ese círculo hay que hacerlo de un círculo virtuoso para que se mantenga la infraestructura. Posiblemente la línea de transmisión pase de un conductor a dos o tres conductores por fase, de acuerdo al desarrollo tecnológico, sobre las mismas torres o torres reforzadas. Entonces, mi respuesta sería, no hay una respuesta única. La idea es que estas mejoras permiten hacer uso eficiente de los recursos económicos, ¿no? Y esto debería entenderlo el regulador y aplicarlo en la tarifa, ¿no? De acuerdo. Además, tu respuesta me da pie a una reflexión, y es que cada vez es más difícil construir nuevas líneas, por ejemplo, o ampliar las redes. Entonces, el tema de reponer y extender la vida útil de los activos se vuelve cada vez más importante en un ambiente o entorno en el cual expandir o hacer nuevas líneas es más complicado. Entonces, por el tema de permisos, por el tema ambiental, por el tema social incluso. Entonces, el crecimiento de la demanda eléctrica, que es un fenómeno inexorable, la demanda va a seguir creciendo y a pasos cada vez más acelerados. Pues yo creo que, por ejemplo, todo este tema de inteligencia artificial y
y los centros de datos, que son grandes consumidores de electricidad, ¿cierto? Van a requerir un incremento muy importante tanto del suministro eléctrico como de las redes. Me contaba alguien que están construyendo, me parece que en Pensilvania, un centro de datos que tiene una demanda de 3 gigas. O sea, realmente es brutal, ¿no es cierto?, el desarrollo futuro de la demanda eléctrica, aparte, por supuesto, de la electrificación de una serie de servicios que hoy día son todavía combustibles fósiles. En consecuencia, el reto de ampliar la vida útil de las instalaciones actuales se vuelve muy importante. Y creo que la tecnología que usted está mencionando puede ayudar muchísimo en ese proceso, ¿no? Sí, y el esquema muchas veces en el tema de proyectos es tumbar todo lo antiguo y poner todo nuevo. Cambio de ruta y construyo. Eso hace muchos años podía ser factible, pudo ser, ha sido factible, pero el día de hoy, como bien lo has mencionado, los permisos ambientales, y digo, los permisos ambientales con bastante problema se pueden obtener, pero la licencia social, que no es un documento, sino es una autorización de la comunidad o del entorno, cada vez es más complejo. Por eso que la lógica con la gestión del activo no es boto todo el activo y construyo nuevo, sino veo cuál es el riesgo de falla, cuál ha sido la performance del activo, cuánto he invertido, no solamente a nivel de CAPEX, sino en operación y mantenimiento, y veo si las variables son favorables, repotencio. Como el ejemplo, cambio una fase en vez de un conductor, 2 conductores. Ahora, la tecnología ha avanzado muchísimo. Entonces, por ahí es la lógica de la gestión del activo y que tiene como base la gestión de la información. Y ahí es donde BIM le da la estructura para poder sí plantearlo, ya sea a una empresa pública o privada, y ver el tema de reforzamientos, de mejora de las instalaciones de manera eficiente. Perfecto. Otra pregunta del público dice, ¿cómo se relaciona la gestión de proyectos del PMBOK con el BIM? Las prácticas, por ejemplo, complementando, yo he recibido, ya desde algunos años estoy viendo lo de BIM. En alguna oportunidad también me preguntaron, entonces con BIM me olvido de las prácticas de gestión de proyectos. Y la respuesta es, las prácticas del PMBOK van a existir, y ahora ya estamos en la versión número 7. Y la repregunta yo diría, ¿de dónde cómo se gestiona un acta de constitución, por ejemplo? Me voy al modelo original. ¿De dónde obtiene los datos? De BIM, de la gestión de la información estructurada. La respuesta es, se complementa la gestión de proyectos con la gestión de la información. Entonces, uno no reemplaza el otro, es de manera estructurada. Esa es la respuesta integral, ¿no? Las prácticas van a seguir evolucionando, van a seguir siendo mejores, van a seguirse cambiando, pero la información, que es el origen para poder tomar decisiones acertadas, va a estar estructurada con la metodología y el entorno común de datos y toda la plataforma, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante. A ver, dice, la idea y la visión del proyectista son independientes de los modelos de información. Pasa lo mismo con los procesos constructivos que dependen más del expertise del factor humano o del gemelo digital integrado. Ya. Bueno, gracias por la pregunta, interesante. La metodología BIM obliga, y lo pongo en esos términos, a estandarizar tus flujos de trabajo como primer punto relevante. Y segundo punto, y desde mi perspectiva fundamental, a estandarizar los armados, estandarizar, por ejemplo, los tamaños de los transformadores, estandarizar las torres. ¿Con qué finalidad? No depender, y yo lo pongo en estos términos, del buen humor del consultor, del buen humor del constructor. Entonces, si el propietario de infraestructura tiene todo estandarizado, esos estándares se le entregan al consultor y lo tiene que diseñar en esas condiciones. Y el constructor lo va a hacer de la misma manera. Un ejemplo puntual, el grupo Isiluz tiene 215 armados estandarizados, ya modelados, con análisis de costos unitarios, con metrados.
eso se le entrega al consultor y en función a eso diseña. El supervisor revisa en función a esos módulos ya estandarizados. El constructor construye sobre ya lo estandarizado por el propietario. Y hay un manual de subestaciones de potencia también, donde se estandarizan las subestaciones. Entonces, la metodología per se obliga a estandarizar, por no exagerar, casi todo. Entonces, permite estandarizar características de los equipos de patio, las características de los físicas. Eso es parte de la metodología, ¿no? Porque si no, efectivamente, la metodología tradicional es que más o menos el propietario le dice, de acá quiero llegar hasta acá. Y el consultor tiene que imaginarse cómo hacerlo, a su mejor criterio. Entonces ahí le inyecta mucho reproceso, mucha deficiencia. Entonces la idea es estandarizar, el propietario debe estandarizar y en función a esos armados. Y lo pongo de esta manera. La metodología BIM te obliga a que tengas tus instalaciones tipo un Lego virtual. Yo agarro mi cubo, que es una subestación de potencia, la traslado sobre las condiciones existentes de la ciudad de Trujillo, o de Chiclayo o de Lima, y veo las interferencias y en función a eso diseño. Armo como un Lego virtual, lo que me permite reducir tiempo. Si esos Legos tienen metrados, tienen análisis unitarios, tienen características físicas, características mecánicas, entonces se simplifica mucho el proceso y evita reprocesos, Miguel. Última respuesta me da pie a la pregunta que viene. Dice, ¿hasta qué nivel de detalle se puede y conviene representar los distintos componentes de un sistema eléctrico? Para ser más preciso, ¿es útil representar elementos como repuestos o accesorios pequeños? Buena pregunta. Y una experiencia nuestra en el 2021, cuando empezamos a modelar los armados, llegamos en uno de los ejemplos a modelar hasta los pernos, hasta las arandelas. Cuando nos dimos cuenta que primero era tiempo y costo, hagamos extrapolar, si estoy hablando de 200 armados, ¿te imaginas cuánto tengo que modelar y eso es tiempo y costo? Y nos dimos cuenta que hay un tema particular de escala, ¿no? Y de conveniencia económica y técnica, ¿no? Para ver si era necesario. Por ejemplo, el día de hoy esos armados no tienen modelado el perno y la arandela, pero sí en su estructura de costo sí está identificado. Entonces hay que encontrar ahí el equilibrio en donde ver qué tan necesario es modelar hasta qué nivel de detalle, ¿no? Sí, bueno, ahí tu respuesta me hace reflexionar acerca de otra barrera, tal vez mental, ¿ah? A aplicar este tipo de innovaciones, y es el mito de que esto es muy caro, ¿sí? Que implementar este tipo de tecnologías es muy caro. Implica un esfuerzo muy importante en inversiones en TI y en inversiones de distinta índole que terminan haciendo que no sea costo eficiente la ganancia de eficiencia por el lado de diseño constructivo o de OIM versus lo que cuesta implementar este tipo de innovaciones. ¿Qué respuesta a ese mito de la Sí, carestía? la respuesta la plantearía de la siguiente manera. Y eh, para no herir susceptibilidades, alguna estadística que tengo de una muestra de más o menos 800 proyectos, 75% de esos proyectos tienen adicionales de obra. 95% de esos proyectos tienen ampliaciones de plazo. Yo diría, y eso nos faltó aterrizar, ¿cuánto dejó de ganar en términos económicos una empresa si hubiera cumplido con los plazos? Te aseguro que es muchísimo más de lo que pueda costar en términos económicos una implementación de todo el esquema de BIM. Si el proyecto no llega a tiempo o tengo muchos adicionales, no está generando valor a la empresa. Y eso es energía, deja de vender, eso es dinero. Absolutamente. Aquí hay otra pregunta respecto a si el BIM se puede aplicar en ciclos de vida ágiles.
Sí, sí. Lo que ocurre es que eh, a ver, entiendo que se refiere a los proyectos, ciclo de vida ágil en el sentido que proyectos Scrum, entiendo que por ahí va, que son metodologías de trabajo. BIM es la gestión de la información. A ver, lo pongo en términos simples. Si quieres tener 5 sprints, eh, lo que voy a hacer es gestionar la información en esos 5 sprints. Hago otro ejemplo. Al igual que en la gestión de proyectos, ¿cuál es el insumo en la gestión de proyectos? La información. Para proyectos Scrum, para Sprint que se planteen, ¿cuál es el insumo? La gestión de la información del proyecto. Así lo haga con 5 Sprint o 2 Sprint, voy a requerir información. Es decir, la gestión de la información se adapta a la necesidad, no es un molde único. Entonces la respuesta es sí se puede implementar, depende de la naturaleza del proyecto y cómo uno lo enfoque. Por ejemplo, un proyecto es la clásica que hago viabilidad, hago estudio definitivo y luego construyo. El esquema tradicional común en el Estado. Pero, por ejemplo, se decidió en un momento hacer viabilidad y sacarlo a diseño y construcción. Se implementó y la información está estructurada, puedo hacer cualquiera de los dos esquemas. Entonces, no confundamos las prácticas o las herramientas para la gestión de proyectos van a tener como insumo la información y es la metodología BIM que se la va a proporcionar de manera estructurada. Y trabajan de manera complementaria. Perfecto, muchas gracias, Roberto. No tenemos más preguntas del público. No sé si alguien más se anima. Eh, sí, acá hay una pregunta adicional. En cuanto a los softwares que utilizan actualmente, ¿existe diversidad y compatibilidad con otros? En otras palabras, ¿cuál sería el riesgo de quedarse con una única opción de software en la vida del proyecto? Gracias por la pregunta. Y hasta hace unos años, una de las alternativas más conocidas era de Autodesk. BIM 360 y ahora se llama Autodesk Construction Cloud, que es la nube con distintos softwares de Autodesk. Pero ya en el mercado existe, siempre han existido, pero en el Perú ya han venido ingresando, hay revisto, hay distintos software, hay alternativas. Inclusive, la semana pasada hubo un congreso, el BIM Conference Week, en donde se está hablando ya del Open BIM, en donde se refiere que estos modelos virtuales ya tienen un estándar IFC para que pueda ser leído y manejado por cualquier software. Es decir, ya el día de hoy se habla, no solamente se habla, ya se viene implementando prácticas del Open BIM. Perú este año debería ya asociarse con el Building Smart que está fomentando el Open BIM este año. Pero sí hay alternativas, inclusive para el tema de costos, hay distintas alternativas. Y yo no recomiendo ninguno. Básicamente es explorar cada una de las empresas. Por ejemplo, hay software que sí tienen fórmula polinómica y que sirven para empresas del Estado. Hay otros que no tienen fórmula polinómica, entonces pudiera ser utilizado por el sector privado, ¿no? Pero sí, respondiendo, sí ya se está implementando el estándar IFC para poder trabajar sobre un OpenBIM y poder gestionar cualquier software. Gracias, Roberto. Una última pregunta de mi parte. A ver, déjame ver si creo que hay una más. Una pregunta respecto de si un generador quiere suscribirse a usar un producto de Enline para aumentar la capacidad de la red, ¿qué pasos se requieren y cuánto demora la implementación? ¿Hay algún trámite o proceso regulatorio requerido con el operador del sistema de transmisión?
No sé si se pregunta para ti, Roberto, o es de repente para más Ah, adelante para pero sí, a creo, Edgardo creo le dejo ¿no? la... Ya. Perfecto, Roberto, Juan. Bueno, una alegría y un gusto saludarlos a todos. Aprovecho la instancia ahí para responder la pregunta. Sí hay una solución que permite maximizar la capacidad de la red y de hecho está vinculado con una de las preguntas que hacían antes de maximizar la disponibilidad del uso del activo. La mayor cantidad de los sistemas de transporte en América Latina inclusive se opera en condición de red N-1, lo cual significa de que por una condición de seguridad solamente se utiliza el 50% de la capacidad existente. Sin embargo, ya algunos países como Chile, Argentina, parte de Perú también, ya tiene proyectos implementados, Brasil, están empezando a utilizar soluciones que permiten utilizar el 100% de la capacidad de la red y ante una contingencia realizar una desconexión controlada, una reducción de generación o una desconexión de generación para poder rebalancear generación y demanda. Actualmente Yao Sinermin tiene aproximadamente unos 20 proyectos de generación que ya se encuentran regulados y por supuesto que tenemos una solución que permite hacer. ¿Sí? ¿Cuánto demora la implementación? Bueno, construir una línea de transporte pueden ser no menos de un año, ¿sí? O años, incluyendo todos los periodos y el impacto social y ambiental que va a tener. Una solución de maximización de generación puede implementarse entre unos 4 a 6 meses y entre 6 y 8 meses si queremos sumar algunos tiempos regulatorios. Pero en un semestre puede estar implementada y operativa sacando el 50% extra de la capacidad de transporte. Eso realmente es muy relevante. ¿Hay algún trámite o proceso regulatorio? Sí, todas las soluciones tienen que ser presentadas tanto a los INERMIN como al COES y hay que en general atender algunos requerimientos mínimos para que esta solución sea viable y cubra todos los riesgos de la operación. Esos requerimientos van desde una ingeniería básica de diseño, una solución de la filosofía de control, un estudio de flujo, de estabilidad, de coordinación y ajuste de protecciones para entender de que no se vea afectado el sistema y finalmente una ingeniería de detalle para poder presentar y aprobar el esquema. Todo esto constituye la etapa de diseño. Finalmente, previo a la etapa de entrada en operación, se hacen ensayos de aceptación en fábrica, se pueden hacer pruebas de tipo HIL, pruebas de hardware in the loop, para probar en tiempo real si la solución funciona, y se finaliza con un ensayo de aceptación en sitio, probando señales a cabo. Ese sería como un pipeline tradicional del proceso para poder aprobar una solución. Gracias, Edgardo. Aquí hay una pregunta adicional para Roberto. ¿Cómo es la gestión de datos con sistemas propios de inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo de los activos? Lo que va a permitir la plataforma y la metodología BIM es que haya una analizar lo que la empresa está, cómo tiene ordenados sus datos, cómo los está gestionando, compararlos con el estándar, con el 19650 y tratar de llevarlo a esa referencia. Entonces, habría que ver caso por caso y sí, la idea es utilizar la inteligencia artificial y un poco la exposición de Edgardo va alineado, va alineado a esa pregunta, ¿no? Ya en la parte de operación y mantenimiento, el tema de los mantenimientos predictivos y la relación con la inteligencia artificial, ¿no? Pero al final va a tener de manera transversal la estructura de datos, que es lo que la metodología viene a proporcionar, ¿no? No sé si logro responder, Juan Miguel. Sí, no, bueno, eso me lleva a pensar lo siguiente. ¿Cuál sería, crees tú, el paso uno para que una empresa tradicional que gestiona, diseña, construye y opera activos de la forma tradicional se anime por hacer una innovación de ese tipo? ¿Cuál dirías que es el paso uno? Tomar un piloto. Mi recomendación, más que inclusive siempre es importante tener un plan B, pero más que eso es tener un piloto, hacerlo en pequeña escala y empezar a implementarlo. Inclusive puede ser una subestación de distribución, ver de lo que se trata, ver lo que es diseñar, por ejemplo, lo que se mostró para el tema de sostenibilidad.
la subestación biposte que se puso aérea, se puso en caseta y se puso subterráneo. Fue uno de los primeros pilotos para ver hasta dónde se podía explorar la metodología. Entonces, la respondiendo es un proyecto piloto, yo diría, no interesa la magnitud, lo que interesa es poner en práctica para poder identificar, como primer punto, identificar los beneficios. Esos proyectos pilotos, nosotros, bueno, en la época de Isilio se seleccionó una subestación de potencia. Entonces tenía un transformador de 50 MVA. Se pudo evidenciar que los tiempos de ingeniería, de desarrollo de ingeniería y aprobación se redujeron en 30%. La evidencia, como veo yo, pura y dura, eso es el mejor resultado para demostrar que en un esquema de mejora, estamos hablando de BIM, pero en general un esquema de mejora da resultados, ¿no? Ahora, esa subestación el día de hoy está en construcción. Debería terminar, si no me equivoco, creo que el primer semestre del 2026. Ahí se va a tener ya la métrica, la realidad sobre una subestación de la etapa de construcción. Pero en etapa de ingeniería, la cifra real es que se redujo el tiempo en 30%. Impresionante. Tengo una última pregunta, Roberto, en respecto del tiempo. Tenemos que darle pase también a Edgardo. Mi última pregunta sería, ¿qué tan optimista eres respecto de que el regulador reconozca en la tarifa iniciativas de innovación? Y yo creo que bastante optimista. ¿Y por qué? Porque este tema de BIM nació 2000, como siempre lo menciono, 2020 más o menos, un poco googleando, y así nació la semilla de BIM, ¿no? Y ya se tenía en otras latitudes en que ya el generador, el organismo regulador empezaba a tomar conciencia de lo que era BIM y eso cómo podía redituar en bajar la tarifa. Entonces, por ahí es un poco el tenor eh, que pueda justificar o que me permita a mí inferir que a futuro el OSIDERMIN va a dar pie, pero con el único objetivo, desde el punto de vista del regulador, a bajar la tarifa. Si el esquema va a subir la tarifa, la respuesta creo que ya es evidente. Y yo creo que por ahí es donde lo va a enfocar, ¿no? Entonces, eso te respondería, Juan Miguel. Y ahora sí, hay una última pregunta. ¿Existe experiencia de integración entre modelos BIM y sistemas GIS, Sí, como ArcGIS, usados por empresas distribuidoras para el mantenimiento y planificación de redes? sí, ArcGIS ya está implementando en BIM, está integrado, mejor dicho. Inclusive los ERPs también, el SAP for HANA ya tiene un módulo del EPPM que ya viene integrado con BIM. O sea, cualquier ERP, cualquier GIS el día de hoy ya está alineado con BIM. Bueno, hay un par que no, pero en algún momento yo estimo que se van a alinear. Pero yo diría sí, hay mayoritariamente ya están alineados todos con BIM, ¿no? Perfecto. No sé, le pido autorización a la organización para una última pregunta, que es, ¿la tecnología BIM es online con la operación de la red o offline? Ambas. Por ejemplo, acordémonos que el corazón de la metodología es información. Y la información es, por ejemplo, en el tema de obras, hay zonas, los proyectos se realizan en zonas urbanas y en zonas rurales. En las zonas rurales no necesariamente vamos a tener conexión a Internet. Entonces, pero la información se puede registrar con drones, con tablets, y cuando esos equipos entran a red, actualizan el modelo. Entonces, no hay ningún inconveniente, tiene de las dos. Acordémonos que al final es registrar información estructurada con Internet o sin Internet, y cuando se tiene acceso nuevamente a la red, se actualiza el modelo. No hay ninguna restricción. Perfecto, muchas gracias. Con esto damos por finalizado esta parte del evento y le voy a dar el pase a
al ingeniero Edgardo López, Chief Product Officer y Head of Sales para la TAM de N-Line. El ingeniero López ocupó cargos de liderazgo en SAIS en Chile, trabajó en ABB, Distrocuyo en Argentina, especializándose en sistemas de protección eléctrica y excelencia operativa. Es ingeniero electromecánico, egresado de la UTN, y cursó estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo. Edgardo aporta más de una década de experiencia en los sectores de energía y tecnología, con una sólida formación en ingeniería eléctrica y estrategia de producto. Adelante, Edgardo. Miguel, muchas gracias a todo el equipo de PESIER. Bueno, también felicitar a Roberto por la exposición, realmente de mucho valor para todos los presentes. Partimos directamente con una presentación. La idea es poder enriquecer inclusive algunas de las preguntas que surgieron con ejemplos prácticos de aplicación de la tecnología, complementando estos que Roberto traía. N-Line es una empresa con presencia global que tiene sus oficinas en Lima, tiene presencia en los 5 continentes y se especializa en soluciones de software para energía, creación de gemelos digitales a partir de inteligencia artificial que permiten monitorear y gestionar activos energéticos. Tenemos algunos reconocimientos a nivel global, entre ellos creo que uno relevante es que hemos sido finalistas del Startup Energy Transition de ABB, con lo cual estamos desarrollando algunas soluciones también para ABB y bueno, todos nuestros inversores se encuentran desplegados en diferentes continentes. Partiendo un poquito ya con las soluciones, nuestros principales pilares son que nuestra tecnología puede aplicarse de manera muy rápida, ya que lo hacemos en general sin sensores, contamos con tecnología sensorless a través de inteligencia artificial y mediante gemelos digitales. ¿Qué significa esto? Esto significa que conociendo los modelos electromecánicos de una línea, conociendo cuál es el comportamiento de la red y teniendo un modelado preciso de estos elementos, podemos reproducir cuál es el comportamiento de la red. Y si nuestros clientes quisieran incorporar esta tecnología a diferentes fuentes de sensores, también podemos hacerlos con herramientas que cumplen con todos los requerimientos de ciberseguridad. En este slide vemos de manera simplificada cómo podemos combinar diferentes datos que vienen de los diferentes segmentos de la red, pasando por generación, transmisión o distribución. Algo de lo que veíamos también como la georreferenciación de la información, todos los datos JIT, todos los datos electromagnéticos, pero también aquí la ventaja de tener tecnología que funcione de manera online, podemos combinarlos con datos satelitales o con datos meteorológicos. Esto va a agregar mucho valor, como veremos más adelante, por ejemplo, generando soluciones que combinan parámetros eléctricos con parámetros climáticos para predecir contingencias climáticas, para predecir fallas y de esa manera poder aumentar la disponibilidad de la red, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, principalmente las soluciones se encuentran desplegadas en AWS, con lo cual tenemos repositorios de datos que permiten combinar los diferentes orígenes de datos y que a la vez pueden conectarse de manera cibersegura a los datos que nuestros clientes nos aportan. Una de las preguntas que hacían es si los clientes de generación pueden implementarlo, el tiempo que lleva y cómo es ese proceso. Bueno, vemos en el centro de la pantalla que existen comunicaciones de tipo IT-OT que pueden combinarse de manera cibersegura a través de los correspondientes firewalls, servidores o dispositivos de orden y de esa manera poder complementar información de generación, de distribución, de transmisión que se encuentra en tiempo real con nuestra plataforma que se encuentra montada en la nube. Vamos a ver un poco más adelante cómo se visualiza esto y van a ver que realmente la accesibilidad de la información es muy relevante y como decía el ingeniero, también se puede acceder hoy día ya no a un plano, sino que la revisión se puede hacer directamente de un clon digital de la red en tiempo real. ¿Cuál es el segmento de soluciones? Va desde el diseño y construcción, pasando por monitoreo de operación, hasta el mantenimiento inteligente de los activos. A lo que traíamos más temprano es que se ve todo el ciclo de vida útil del activo. Y acá quiero aprovechar para hacer un aporte en una de las preguntas que hacían, que es respecto de si se puede hacer en proyectos existentes o en proyectos que se encuentran en desarrollo. Como bien respondían, se puede hacer en todo el ciclo de proyectos. Sin embargo, quiero poner en relevancia que ojalá cualquier nuevo proyecto ya traiga incorporado dentro de la solicitud del proyecto la incorporación de gemelos digitales, la incorporación de tecnología BIM o la incorporación de monitoreo en la nube. ¿Por qué? Porque el costo de esta tecnología
en la etapa inicial es absolutamente marginal, ¿sí? Cuando tenemos que lograr una eficiencia de costos en operación y mantenimiento, se puede lograr porque las eficiencias están en el orden del 20-30%, es decir, se puede justificar de manera muy simple la inversión de tecnología. Pero si se hace desde el diseño y la construcción, esto se da, diríamos que casi de manera natural, porque es marginal el costo respecto al de un proyecto. Algunos casos prácticos tienen que ver con, por ejemplo, una solución que se denomina Smart Design y que permite encontrar soluciones de ingeniería, de selección de conductor, de selección de estructura, que contempla como condiciones de borde la regulación, la topología del terreno en solamente algunas semanas. Entonces podemos obtener una ingeniería básica de manera muy rápida y muy precisa, reduciendo el costo de los conductores, reduciendo el peso y por lo tanto obteniendo estructuras metálicas que son más livianas, que son más rápidas de implementar y que por lo tanto tienen fundaciones de menor tamaño, menor impacto al ambiente, ¿sí? O sea, acá tenemos un ejemplo práctico de cómo la aplicación de un clon digital en la etapa de diseño puede generar una eficiencia y una optimización desde la planificación, ¿sí? Otro ejemplo tiene que ver con redes de distribución que pueden encontrarse en operación, donde algo que estamos implementando, de hecho, para uno de los clientes en Perú, para Electrocentro, son soluciones de tipo ADMS. Esta solución, por ejemplo, la estamos desarrollando junto con ABB a nivel global y lo que permite es tener una solución avanzada de gestión de la distribución que permite tener estimación de estado de red, identificar pérdidas no técnicas y de alguna manera poder maximizar la distribución de energía y poder reducir la posibilidad de fallas, combinando esto con monitoreo de vegetación, eficiencia en la poda y predicción de fallas por contingencias climáticas. Otro de los beneficios que tenemos para el sistema de transporte, una de las preguntas que también hacían, es la maximización del uso de las líneas a través de sistemas de clasificación dinámica, que permiten hacer un uso eficiente de los activos, donde monitoreamos las condiciones climáticas y podemos utilizar las condiciones reales de viento y de temperatura para aprovechar el enfriamiento sobre los conductores y de esta manera transmitir un 10, 15%, 30% inclusive de la capacidad de transporte. De nuevo, sin inversión en nueva infraestructura eléctrica, podemos hacer la máxima eficiencia y uso de los activos, pero conservando la seguridad de la red. Bueno, tenemos aplicaciones de estos proyectos en diferentes países de América Latina y del continente europeo también. Otro de los puntos relevantes que también vamos a ver en la presentación en vivo de plataforma es optimización de energía. Y este es uno de los productos que hemos desarrollado en el último semestre y que en solo 6 meses, para que veamos la velocidad del despliegue de la tecnología, ya hemos logrado optimizar más de 4 gigas en el mercado energético global. Y lo que hace es combinar la capacidad de maximizar el transporte de la energía en el punto de salida, pero también en la red interna del parque, porque la red también tiene pérdidas. Es una red que cuanto más grande es, mayor es la cantidad de pérdidas, y solamente en la red interna se pueden lograr eficiencias que van entre el 1 al 5% de la energía inyectada en la barra o inyectada en el punto de medición. Y de este modo, nuevamente, se logra de manera muy rápida, de manera a bajo costo, generar una maximización de la potencia. Otro de los productos que también comentábamos y que puede combinarse tanto con soluciones de transporte como de distribución o con privados es la gestión avanzada de vegetación. Se invierten millones de dólares anuales en poda, pero no siempre esa gestión se realiza en el punto que debe realizarse y en el momento que debe realizarse. Y eso también genera un riesgo para las personas, un riesgo para el ambiente, hay movilización de personal, hay movilización de vehículos, inclusive en lugares donde es muy difícil realizar control de vegetación porque es difícil acceder. Enline cuenta con una solución sensorless de monitoreo de vegetación que a través de inteligencia artificial logra reproducir los modelos de las diferentes especies que crecen en las diferentes zonas, logra entender cuál es la tasa de crecimiento de esa vegetación y como tiene un modelo de la línea, un modelo electromagnético, tanto de líneas de transporte como de distribución, puede entender cuando existen interferencias entre la vegetación y el clon digital de la red. De nuevo, esto se puede hacer en tiempo real, en un lugar seguro, para tomar decisiones eficientes. Y también complementarlo con predicción de falla. En general, las dos principales causas de falla para muchos de los países o de los transportistas, en general las zonas que están más cerca del trópico o en donde tiene selva, por ejemplo Perú también lo tiene, es que el origen de falla tiene que ver o con clima o con vegetación.
Nosotros podemos entender las fallas climáticas, podemos entender fallas de vegetación, pero también podemos entender qué pasa cuando se produce un foco de incendio. Ese foco de incendio combinado con la probabilidad de dirección del viento nos puede permitir identificar mediante inteligencia artificial cuál es el camino más probable de fuego. Y si ese camino de fuego se encuentra cerca de una servidumbre eléctrica, poder anticiparlo de manera controlada para poder evitar que se llegue a una falla y al final que esta falla impacte a los usuarios, ¿no? Que se genere una pérdida de suministro eléctrico. Bueno, uno de los últimos productos que queríamos compartir tiene que ver con el análisis y mantenimiento predictivo. Una vez que tengo montada toda esta capa de clon digital de la red, puedo realizar un mantenimiento basado en tiempo real en una condición predictiva sobre el activo y de esa manera hacer eficiente la inversión en OPEX, que en general se puede reducir entre un 10 al 30% dependiendo de la estrategia previa que cada empresa haya tenido implementada. Bueno, tratamos de tener una presentación general, estamos presentes en todo el mundo, como les decíamos, en los 5 continentes, con oficinas en Lima. En mi caso me encuentro desde Argentina atendiendo todo el mercado de América Latina y el mercado global de productos. Y bueno, siempre hay disponibles para poder desarrollar soluciones junto a un equipo técnico y de negocio y regulatorio de muy alto nivel y que al final quiere ser actor en la transición energética, quiere ser actor en la implementación de gemelos digitales y está disponible para acompañarlos, para generar pilotos, para generar pruebas de concepto y poder anticiparnos al futuro en tiempo real. Eso de la primera parte. Si me conceden algún minuto adicional, me gustaría mostrarles cómo se ve un clon digital, como para que también se puedan llevar esa visión de cómo se representa un clon digital en 360. Acá tienen un clon digital de una línea. Esto que ven iluminado sobre el conductor no es una representación meramente gráfica, simboliza el efecto corona. Podemos ver inclusive diferentes especies vegetales que se encuentran en una línea y cuando esas especies vegetales se encuentran cerca de la servidumbre del electroducto, como vemos acá, podemos identificar de que se está aproximando o que se encuentra una tasa de crecimiento ya cercana al conductor. Y ya no tengo que verlo en un plano. Esto normalmente cuando me recibí ingeniero se veía en un corte longitudinal de la línea. Hoy podemos ver en un gemelo digital en 3D como esa catenaria, que tampoco es accidental, no es una representación gráfica, esa catenaria responde a las condiciones de temperatura, de viento que se encuentran en tiempo real en ese conductor, se encuentra próxima a una vegetación. Y eso me puede generar mapas de riesgo que yo puedo visualizar y poder enviar una cuadrilla de poda para poder evitar que esto se convierta en una falla. Y si a esto le superpongo que tengo una probabilidad de tormenta, la capacidad eléctrica del aire se va a ver reducida. Y como se va a ver reducida, la probabilidad de falla va a aumentar. Entonces vemos en un ejemplo real cómo esto puede convertirse en una solución para visualización en tiempo real. Y hacían algunas preguntas sobre generación. Les quiero mostrar cómo se ve un clon digital de un parque eólico, en el cual estamos visualizando en tiempo real la curva de producción de energía y en el cual nosotros hoy día podemos realizar también un mantenimiento basado en la condición, tratando de maximizar la eficiencia de la red, ¿sí? Y esto no solamente para un solar, también para un eólico, también podría verse para una planta solar, donde también tenemos la curva solar, tenemos la curva de energía de producción y la diferencia entre lo que podría ser y lo que una solución de Enel, por ejemplo con Optimax o con un maximizador de despacho podría lograr. Entonces, bueno, simplemente y atentos al tiempo, una pequeña presentación para que puedan ver cómo existen clones digitales de red ya muy avanzados, disponibles para que puedan ser probados y generen un beneficio para ustedes y para los clientes, ¿no? Al final, los usuarios finales de la red. Muchas gracias, Edgardo. Muy interesante, muy gráfico además. Bueno, yo quiero simplemente a modo de resumen y cierre del evento, decir que hemos estado con una exposición a cargo de Roberto muy interesante, en la que nos ha mostrado de un lado las tendencias tecnológicas en el sector de energía, particularmente el sector eléctrico, las tendencias marcadas por la descarbonización, la descentralización y la digitalización. En la industria eléctrica, el manejo de la información se ha vuelto absolutamente crucial.
y estamos expectando el paso del enfoque tradicional de gestión de portafolio a la gestión del proyecto, a la gestión de la información, que es hoy día el presente y el futuro. Y también nos mostraba los retos y oportunidades, ¿no? Y coincidimos en que tal vez el principal reto es el mindset, ¿no? La resistencia al cambio. Y en cuanto a oportunidades, creo que aparecen como infinitas. Creo que estamos empezando recién a arañar la superficie, ¿no? De estas oportunidades y su potencialidad. Así que esto unido a lo que ha mostrado Edgardo, que para la gente ya de mi edad aparece como realmente algo que uno no puede explicarse cuando ha visto pues de planos a la antigua, ¿no? O sea, lo que se está logrando es la tecnología en cuanto a calidad de replicar la realidad a distancia y lograr ese tipo de actividades preventivas con árboles que crecen, sabiendo además, modelando el crecimiento de la especie, la zona, y los factores de viento. O sea, realmente son cosas que hace unos años hubieran parecido ciencia ficción. Y hoy día la tecnología está mostrando que están al alcance de la mano. Así que yo simplemente quiero darle gracias a los dos por estas exposiciones muy estimulantes. Agradecer al PECIER por fomentar ese tipo de discusiones y de formación académica finalmente. Y recordar la invitación al próximo curso virtual, implementación de la metodología BIM en el sector eléctrico, que inicia el 9 de junio de 2025, que va a iniciar el 9 de junio del 2025, en donde se profundizarán contenidos alineados a la presentación de esta actividad y donde será parte de los facilitadores el ingeniero Roberto La Rosa, expositor de la actividad de hoy día. Mayor información, comunicarse al email de pecier@cier.org. Agradecer, por supuesto, a todos los participantes, a los expositores, a los organizadores de online, por ser parte de la actividad y promover estos espacios para compartir conocimiento. Muchísimas gracias, un agradecimiento a PECIER y hasta otra oportunidad. Sí, solamente, Juan Miguel, antes de cerrar, agradecerles a todos, a ustedes por las excelentes intervenciones el día de hoy. La gran moderación ha sido un lujo para nosotros, Juan Miguel Cayo Mata, que estés en esta actividad. También lo mismo, Roberto La Rosa Salas, gracias por estar en estos espacios para compartir tan importante información. Y bueno, al sponsor especial y exclusivo del evento, a Enline, que se ha sumado también para estar presente el día de hoy. Agradecerles a los tres y también invitarles nuevamente al curso que justamente el señor Cayo Mata nos estaba mencionando, el curso que vamos a tener sobre implementación de la metodología BIM en el sector eléctrico. Inicia el 9 de junio, discúlpenme. El 9 de junio van a ser 6 sesiones. Y bueno, los invitamos, ahí le están pasando por el chat de Zoom un poco la información sobre el curso. Y también decirles que les vamos a enviar una encuesta, ¿no? Un poquito para saber sus comentarios de esta actividad y de repente ir mejorando, ir presentando nuevas actividades que tenemos previstas también para este año y a las cuales les vamos a estar haciendo llegar la invitación. Invitarlos a abrir, por favor, sus cámaras, si fuera posible, algunos puedan abrir cámaras para poder tomar una fotografía, poder verlo siquiera un momentito a todos o a los que puedan abrir cámaras. Muchas gracias a todos por estar presentes y quedarse hasta el final de la actividad del día de hoy. Gracias por estar abriendo sus cámaras. Ahí vamos a ir tomando una fotografía para tenerla con nosotros como recuerdo. Muchas gracias a todos los que están abriendo ahí. Por favor, nos ayudan en la parte interna para hacer las fotos. Gracias. Ahí vemos algunas caritas conocidas. Gracias a todos por estar presentes. Gracias una vez más a los excelentes exponentes del día de hoy y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias a Buenas noches. todos. Gracias. Gracias, Abrazo a gracias. todos. Que estén bien, gracias. Chao, chao.
Gracias. Chao. Eso. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,